si es que está conduciendo la corriente eléctrica como tal. Esto lo que ocasiona es que exista un movimiento de los iones que van cada uno a su electrodo negativo, es así que los aniones o electrones negativos se dirigen hacia el electrodo positivo o anodo, y viceversa, los cationes se dirigen hacia el catodo. Este movimiento genera la corriente eléctrica, nuevamente. Todo esto podemos explicarlo mejor en lo que es la teoría de la disociación electrolítica, que fue aportada por Arrhenius en el año 87, en el cual nos habla de las sales que cuando se introducen al agua, estas se disocian. Al disociarse una sal, se dividen los iones y se rodean o hidratan de los dipolos de las moléculas de agua, lo cual impide que éstas nuevamente vuelvan a acercarse, vuelvan a atraerse. Al no atraerse, al no estar de esta forma juntas, todas agrupadas, generan el movimiento de los iones. Mientras hay mayor movimiento... Ahora sí. ¿Qué pasa si la sal no se disuelve? Si la sal no se disuelve, estamos hablando de que no es buena conductora eléctrica. ¿Quién no es buena conductora eléctrica? La solución. La solución. Entonces, para yo decir que como una sal está presente ahí y es aportadora de iones, lo primero que tengo que decir es que se disuelve esa sal. ¿Sí? ¿Qué tal si no es soluble? No hay aporte de iones en el agua. No se forma la solución. Por lo tanto, no hay iones caminantes. Por lo tanto, no hay conducción de la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, exactamente. Insisto en lo que significa importante. Tengo que yo saber que al disolverse, se disocia. ¿No es así? En iones positivos, iones negativos, llamado catión, llamado anión. Esos son los que se pueden mover espontáneamente. Y al moverse espontáneamente, les da esa propiedad, le da esa propiedad a la solución de conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Exactamente. Si esos iones no llegan a moverse, no se mueven por diversos motivos, no existe la conducción nuevamente. Hablando de lo que es la conductividad eléctrica, esta prácticamente nos va a representar, nos va a medir la cantidad de las sales que se han disuelto en el agua, en esa solución. Eso es lo que nos va a mostrar la conductividad, que ahora se mide generalmente por, bueno, antes era lo que eran los ohms, actualmente se mide por lo que son los Siemens. Al hablar de la conductividad eléctrica, vamos a entrar en lo que son los iones electrolíticos. No le entiendo esta parte. ¿Qué es ohm? ¿Qué es ohm? No le entiendo lo que ha dicho. Ohm nosotros manejamos generalmente para medir lo que es la resistencia, ¿no? Hablando fuera de lo que son los electrolitos, fuera de lo que es la corriente eléctrica del agua, hablando de la corriente eléctrica en general. Donde ¿No es una unidad ohm? También lo es una ley, no, es una unidad. No, también es una unidad que expresa la resistencia. Muy bien, sí. Claro, si me dice también, entonces ohm es medida, no, es una unidad que expresa la resistencia. Eso sí le acepto. Exacto. Ohm es la unidad que expresa la resistencia. Esta resistencia es directamente proporcional a lo que es la longitud de la sección e inversamente proporcional a la sección misma del material, ¿no? ¿Qué es Rho? Rho es una constante, licenciada. Es la constante de la conductividad. Cuando dice usted directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección, hay un signo de proporcionalidad ahí, ¿no es así? Y para que usted ese signo de proporcionalidad lo cambie por un signo de igualdad, debe multiplicar por una constante. Y cuando hablamos de resistencia, entonces entra esa constante, ¿no es así? Que se llama resistividad, ¿no? Resistencia específica o resistividad. ¿No es así, Araceli? Sí, licenciada. Por eso le preguntaba qué es Rho. ¿Es la resistencia específica o la resistividad? Eso hablando de resistencia. Hablando de resistencia.
que sería la que impide, ¿no?, el paso de los electrones, electrolitos, impide el paso de la corriente. Bueno, pasando un poquito esta parte de acá, vamos a hablar de lo que son los electrolitos. ¿Y qué es todo lo que está ahí? Todo lo que tenemos acá, ¿A licenciada, qué me es... pones si no me lo va a explicar? Sí, bueno, vamos a tratar de explicarlo un poquito, aplicando un poco lo que es la resistividad, todo lo que tenemos que es la constante de la resistividad, la resistencia, aplicándolo un poco a los Quiero ahora electrolitos. hacerle una cosa. Dígame. Perfectamente. Yo sé que usted tiene una buena oratoria, pero no me invente las cosas, por favor. A ver, quiero que me explique qué es todo lo que está ahí, a qué se refiere. Bueno, se refiere a que se están aplicando las leyes que rigen la corriente eléctrica en un material, en un metal, aplicándolo a una solución acuosa, licenciada. ¿Dice leyes qué son estas? No leyes. Que Las, usted me está diciendo. aplicando los conceptos sería, licenciada, tal vez. Ya, a ver, ya. Aplicando estos conceptos a los electrolitos, que pronto vamos a hablar de lo que son los electrolitos, mientras tanto nos vamos a referir a los iones que se disuelven en el agua. Estos nos dan la conductividad del electrolito, que está basada en lo que es que depende de la concentración, vale decir, de la cantidad de estos iones disueltos en el agua y la velocidad que tienen para moverse o desplazarse. Acá tenemos lo que sería la densidad de la corriente, que estaríamos hablando del número de los moles, si no me equivoco, No es moles. No lo tengo muy dominado esta parte, licenciada. Pero entonces, ¿por qué me ponen? Le vuelvo a decir, ¿para qué me ponen las diapositivas si usted no lo sabe? Por eso le estoy diciendo, me está queriendo inventar cosas en las diapositivas. Por favor, les ruego. O sea, ni yo misma le estoy queriendo entender. ¿No ve? Sí. Dice conductividad de un electrolito. A ver, le pone en círculo ohm. Saca una flecha de ahí y dice aplicada a electrolitos. Cuando me dice que está aplicada a electrolitos, ¿el ohm está aplicada a electrolitos? No entiendo. No entiendo. O yo no estoy entendiendo. No lo cambie, hija. ¿No ve? No sé. Luego le pone aplicada a electrolitos, o sea, y ahí le pone conductividad de un electrolito. Tampoco, no sé qué relación hay. Le pone conductividad de un electrolito, concentración, velocidad de desplazamiento. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de conductividad de un electrolito? Está hablando de ohm, porque desde ohm sale eso. Ohm relaciona a aplicada a electrolitos, dice conductividad de un electrolito, y eso va a concentración, eso va a velocidad de desplazamiento. Yo le pregunto, yo lo puedo organizar lo que usted me está queriendo decir, pero ¿y sus compañeros no lo entienden? Por eso le digo, ahora conductividad de un electrolito, de conductividad de un electrolito sale una flecha y le pone densidad de la corriente, le pone conductividad molar, conductividad equivalente. O sea, su diapositiva no la entiendo, por eso le estoy preguntando. Lo pasaremos entonces esto. Por esta ocasión, por favor, licenciada. Vamos a ingresar a lo que es la conductividad directamente. Al hablar de la conductividad de los iones que se disuelven en el agua, entramos en lo que es la definición de los electrolitos. Un electrolito está definido como una sustancia que se divide en iones y estos iones generan, gracias a estos iones existe la corriente eléctrica, de la cual tenemos casi la similar definición para las sales, ¿no? Entonces vamos a tomar como que los electrolitos son las sales que se disuelven en el agua, los iones de esas sales disueltas en el agua. Los electrolitos pueden dividirse entre fuertes y débiles. Aquellos electrolitos fuertes son aquellos que logran disolverse por completo en la solución, y aquellos electrolitos débiles son los que se disuelven muy poco en la misma solución. Es así que los fuertes tienen mayor conductividad eléctrica, conducen mayor corriente eléctrica, y los débiles conducen menor corriente eléctrica. ¿En eso está segura? Perdón, dicen. ¿Está segura en eso de que los electrolitos fuertes son los que conducen mejor la corriente eléctrica que los débiles? Al estar mayor disociados, mayor
disueltos en el agua, licenciada, hay una mejor conducción, puesto de que están en mayor movimiento. Mientras que los débiles estarían como que no se están disolviendo, como usted nos hablaba de qué pasa si entra una sal al agua y no se disuelve. ¿Estamos bien? No, esto es que no comparto contigo esa parte. Bueno, pero seguiremos. Muy bien. En la tabla de acá que tenemos, acá abajito, la tabla 8.1, tenemos una tabla de comparación de las concentraciones y con las conductividades equivalentes de distintos iones. Es así como, le hago una consulta. dígame. En absoluto ha modificado sus diapositivas usted, ¿no? En, Son las mismas que me ha presentado en la primera. en Y pequeñas, sí. están desorganizadas, no reflejan lo que a veces dice el texto, no refleja. Eso le digo. Pensé que lo había modificado. La diapositiva no tanto le... Eso estoy viendo. Esa era la idea. Cuando yo le dije que usted volviera a hacer la exposición, es que se dé el tiempito de modificármelo de la mejor manera posible las diapositivas. Eso quise, ese era el mensaje ya, pero veo que no lo ha modificado en absoluto. Porque no están bien. No le iba a decir ese, ahora le digo. Dígame. Pero tenía la esperanza de que usted me haya entendido el mensaje que daba al decirle, le doy otra oportunidad para que usted lo vuelva a exponer. Primero, que me lo domine bien el tema, segundo, que me lo modifique de una manera mucho más bonita y que se entienda mejor las diapositivas. Bueno, pero a ver, terminaremos con esto, terminaremos. No le voy a interrumpir más. Bueno, está bien, licenciada. Vamos a hacer rapidito entonces para no perjudicar el tiempo de Daisy. Bueno. Pero no, entiéndame que usted se juega su nota, Araceli. Sí, Lisa. No es que quiero que perjudique a la próxima, está jugando una nota. Y no se tome la molestia de decir para no perjudicar a Daisy, ¿no? Está jugando su nota. Sí, creo que ya está echada mi nota, dicen, pero vamos a continuar. Ok. Entre los electrolitos fuertes generalmente se ve de que mientras mayor es la disolución, o vale decir menor la concentración de la sal disuelta, su conductividad es más alta. Entre los electrolitos fuertes podemos notar que son estos tres de acá, el ácido clorhídrico, el cloruro de potasio y el hidróxido de sodio, que tenemos valores altos de lo que es la conductividad, a diferencia de los electrolitos débiles, como lo que es el ácido acético, que tenemos valores completamente bajos. Pero no está en función de eso, Daisy. Está en función de su concentración, y es otra cosa la concentración. Cuando mayor es la concentración, licenciada, cuanto mayor es la concentración para los electrolitos fuertes, baja lo que es la conductividad. Mientras se encuentra más disuelta, tenemos de que la conductividad es más alta, licenciada. Puesto a que cuando se vuelven a concentrar los iones, tenemos otra vez un poco lo que es la saturación, nuevamente impide de que exista el movimiento entre estos iones de manera libre, por lo cual su conductividad va descendiendo de a poco. No es no es que baja de golpe como lo que es en un electrolito débil. Muy bien. La influencia de la temperatura en la conductividad. Como bien ya habíamos repasado antes, la temperatura en la solubilidad de sales es bastante importante, ya que en la mayoría de las sales, a una mayor temperatura, hay una mayor será la solubilidad de la sal. En el caso de la conductividad, también juega un papel importante, ya que modifica la conductividad de la solución. A un incremento de temperatura, esta ocasiona de que la viscosidad del fluido del agua descienda, lo cual permite de que exista un mayor movimiento de lo que son los electrones, de lo que son los iones disueltos en el agua. Al haber un mayor movimiento de estos electrolitos, iones disueltos en el agua, existe una mejor corriente eléctrica, una mejor conductividad. Tenemos en cuenta de que la temperatura no va a ser la misma entre uno y otro iones, varía entre los distintos que existen.
pero se tiene un margen de que en la solubilidad de las sales, entre las soluciones acuosas que tenemos, esta conducción va a variar en un parámetro del 1 al 4% por cada grado centígrado de aumento que exista. Al tener esta variación de lo que son entre distintos iones, distintas temperaturas, distintas variaciones, han llegado a reducir las medidas a una conductividad térmica, las medidas de la conductividad a una temperatura única, que se ha marcado de 20 grados para todos los procesos físicos. Como indicábamos, la influencia que tiene la temperatura y la conductividad varía entre lo que es un ion y el otro. Ahí entramos hablando de lo que es la composición iónica de cada una de las soluciones. Es así que para una solución de agua pura, que sabemos que está ligeramente disociada. ¿Cómo hay una solución de agua pura? No entiendo eso. Bueno, a ver, Araceli, a ver, cuando esté exponiendo, por favor, no hay solución de agua pura. No es una solución, sí. No es, pues, hija, una solución el agua pura. Está hablando de agua pura. Está hablando de composición iónica de la solución. ¿Y por qué le saca ahí agua pura? ¿Qué significa eso? No entiendo. Era la composición iónica, licenciada, la composición misma del agua pura, quería referirme. No, pero está, a ver, composición iónica de la solución y para abajo agua pura. ¿Qué es lo que expresa eso? Tal vez quería referirme a que la composición del agua pura con sus iones, hidrogeniones y hidroxonios hacen de que estos iones hidrogeniones, al ser pesados, impiden de que tenga la conductividad eléctrica, de una buena conductividad eléctrica. Mientras que en el agua natural... Definitivamente no le entiendo, hija. Bueno, seguimos. No le entiendo lo que me dice. Muy bien, licenciada. Mientras que en el agua natural, debido a que ya existen estos iones disueltos, permiten de que exista una conductividad eléctrica, de que se pueda transportar la corriente. Esto, dependiendo de que al aumentar la concentración nuevamente de la sal, mucho va a aumentar también lo que es la conductividad eléctrica, va a aumentar nuestra capacidad de conducir la corriente. Todo esto a un cierto límite, donde ya empiezan las interacciones iónicas. Vale decir que vuelven a juntarse nuestras moléculas, vuelve a pasar lo que estábamos por acá. ¿Qué significa interacciones iónicas? Las interacciones iónicas son aquellas donde los iones vuelven a interactuar unos con otros, licenciada, donde vuelven a traerse lo que son los positivos y los negativos. Al atraerse nuevamente estos iones, se vuelven a juntar, se vuelven a concentrar en uno solo, lo cual impide de que haya el movimiento, por lo cual ya hasta ahí llegó la conductividad eléctrica de la solución. Muy bien. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, hablando ya de la conductividad específica de la solución, sabemos de que, vamos a partir de aquí, perdón, de acá, de que llega hasta un punto donde ya está sumamente saturada la solución, donde ya no existe el movimiento de los iones. Por lo cual, de aquí se parte de que siempre debe haber una relación entre lo que es la conductividad del agua y el residuo seco, o lo que es lo mismo la concentración de sólidos o la concentración, ¿no?, de la sustancia disuelta. Por diversos autores han sacado tablas, han relacionado esto, las han relacionado de formas en la que sacan lo que es la conductividad equivalente de cada uno de los iones disueltos en un litro de agua. ¿Qué es conductividad equivalente? La conductividad equivalente es la capacidad que tienen de transportar corriente eléctrica ciertos iones, licenciada. ¿Qué es conductividad equivalente? La conductividad es lo que es propio de ellos, licenciada. No. No. Lo que vale su conductividad de cada uno de los iones sería, tal vez. Sí, Araceli, ¿no? Muy bien, licenciada. Hablando de lo que es la conductividad específica,
por los actores que ahorita no recuerdo el nombre muy bien, me van a disculpar, se ha notado de que en diversas sales se ve lo que es una pendiente lineal, un crecimiento lineal entre lo que es la relación del residuo seco con la conductividad eléctrica. Pero ya hablando de cuando aumentan bastante la concentración, cuando ya se llega a un punto límite, como hablábamos hace un momento de la concentración, esta pendiente cambia completamente y esto varía entre un ion y otro ion. De esa forma, bueno, es así que se ha encontrado un factor que relaciona lo que es el residuo seco, la concentración, con la conductividad específica, que lo llaman el factor F. Este factor F va entre 0,5 y 1. ¿Qué tiene que ver la conductividad específica con la composición iónica? Para hallar la conductividad específica, bueno, la conductividad... ¿Qué es la conductividad específica? La conductividad específica es esa capacidad que tenemos para poder transportar la corriente eléctrica, licenciada. Yeah. Esta depende de lo que son los iones, como lo mencionaba hace rato, hace un momento, es distinta para cada tipo de ion, para cada tipo de electrón. ¿Electrón? Para cada tipo de ion, licenciada. No electrón, disculpe. No electrón, no electrón. No. Esta conductividad es diferente para cada tipo de ion, depende de cada uno de ellos. Es así que para poder hallar la composición iónica, vale decir, de qué está compuesto nuestra sal, se han creado este tipo de tablas para realizar las conversiones, donde se agarra lo que es la masa del ion. Por ejemplo, en este caso tenemos un sulfato, que está con la masa de 284 miligramos sobre litro, y se multiplica por su equivalente, que sería que está en la tabla, ¿no? Su factor de conversión, que tenemos 73.9. ¿Dónde está sulfato? ¿Qué es lo que me está mostrando en esa tabla? En esta de acá. En la segunda tabla. En la de acá. Es un ejemplo que se hizo de cómo se ¿De qué es? ¿De qué es? Es un balance, hija, de iónico. Es un balance iónico. Es un balance iónico lo que me está mostrando. Un balance iónico. Muy bien, licenciada. Creo que no. Continuamos con el pH. Que el pH, ¿qué es lo que es? El pH es un... Le voy a preguntar antes de que... Dígame, licenciada. ¿Por qué se los llama conductores de primera clase? Los conductores de primera clase se los llama así a los metales, puesto de que estos no varían su estructura, no varían el material en el paso de la corriente. No ¿Material es diferente a estructura es diferente a material? Su composición, licenciada, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos? El material... En un electrolito, ¿quiénes son los que conducen la corriente eléctrica? En un electrolito, ¿quiénes son? Son los iones caminantes, que serían los electrolitos, licenciada. Los electrolitos son los encargados de conducir la corriente eléctrica. No lo tergiverse las cosas. A ver, Araceli, por favor. Está bien lo que me has respondido. O sea, te estoy preguntando, en un electrolito, ¿quiénes son los que conducen la corriente eléctrica? Me has respondido bien. Ahí se queda, nada más. Los iones caminantes. ¿Para qué quiero decir más cosas si lo voy a entorpecer la respuesta? A la pregunta, Araceli, la respuesta. Eso le quiero enseñar a usted. A la pregunta, hija, la respuesta. Usted con eso, tranquila, sabe. Pero a veces quiere hablar mucho y ahí lo entorpece las cosas. Y eso, el día de mañana, cuando usted defienda su tesis, tiene que tener esta recomendación en su cabeza. Si le preguntan algo y usted responde con una palabra suficiente, ahí uno se da cuenta de que usted domina el tema. No quiera, a no ser que le digan por qué, para qué, con qué, ahí expláyese. ¿Ve? Porque después, a veces, por querer hablar mucho, cometemos el error. Y esto le cuento de anécdota. A un ingeniero civil junior que estaba defendiendo su tesis, yo no era la tribunal, yo estaba presente ahí, porque él era el hijo de mi amigo, de un gran amigo.
El papá lloraba allá afuera por tanta pregunta que le hacía y porque el estudiante así quería explicar, quería explayarse y no lo hacía y lo entorpecía y lo hacía mal. Y bueno, en definitiva tampoco que no sabía. Es como cuando yo le pregunto y a ver si me responde, saliendo fuera del tema. ¿Cómo define viga? Es ingeniera civil. Claro, Casi como ingenieros civiles. A ver, les digo, ¿cómo definen viga? ¿Cómo de columna? elementos. A ver si alguien me define columna o viga. ¿Ya ve? No hay respuesta. Es un elemento estructural horizontal, licenciada, hasta donde me acuerdo. Y una columna es un elemento estructural vertical. Estructura de hormigón. Puede ser de hormigón. No, no está bien la respuesta. O sea, está a medias la respuesta. Yo digo, ¿para qué hace una columna? Si le digo eso, ¿para qué hace una columna? Ya, usted va a poder, es una estructura vertical. Elemento estructural. Stephanie dice un elemento estructural vertical. Stephanie dice es un hormigón. ¿Para qué usted utiliza la columna? Para brindar soporte a la estructura, licenciada. Es así bien completito, ¿no ve? Son conceptos básicos que tienen que saber. Y eso me acuerdo yo. Le preguntaron esas dos cosas al estudiante. Ni atrás ni adelante. Y era estructurista. Ni atrás ni adelante. Y seguían preguntándole. Y lógicamente el papá salió afuera. Y es lo que menos yo haría, digamos, ¿no? Cuando soy tribunal, yo ya sé que en la defensa pública están los papás, están invitados, hermanos. ¿Cómo le vamos a ir a golpear al alumno ahí? Pues más antes hay que hacerle, más antes hay que preguntarle los conceptos, más antes hay que recomendarles, más antes, ¿no? Y por eso le digo a Araceli, el día de mañana yo sé que tal vez usted no va a ir porque la veo con una persona que sí puede elaborar un proyecto de tesis, tal vez lo va a hacer. Y en su defensa tiene que ser bien práctica. Hay cosas que no se ponen en la exposición, porque eso agarra el docente y pregunta. Dice, acá no está esto, le pregunta. Y cuando pregunta, y si usted responde, como en este momento, yo le estoy diciendo, en un electrolito, ¿quiénes son los que conducen la corriente? Usted me ha dicho perfectamente las respuestas, los iones caminantes. Listo, esa es la respuesta, ahí me quedo. A no ser que me diga el docente, ¿qué más? ¿Para qué? ¿Por qué se los llama así? Tantas cosas que uno puede preguntar, ¿no ve? A eso me voy. ¿Ya? Los iones caminantes. Mientras yo no le diga nada más, está bien la respuesta, lógicamente podría decirle, no, está bien. Cuando no estoy de acuerdo, le digo, no, está bien. ¿No? Ese es, ¿ya? ¿Qué refleja la conductividad eléctrica en el agua? Refleja lo que... la cantidad de sales disueltas. Listo, bien. Lo has revisado. Ahora sí. ¿No ve? Ya no necesita decir más cosas. No necesita hablar más, porque a veces no está la respuesta en lo que a veces quiere decir otras cosas más. Listo, esa es la respuesta correcta. Refleja la cantidad de sales disueltas en el agua. Listo. Ya no me extiendo más. Listo. Pasaremos a pH entonces. Gracias, licenciada, por los consejos, de verdad. Sí, hija, les digo, yo también he sido estudiante y a veces por querer hablar más metemos la pata y nos preguntan ahí, surgen más preguntas y ahí sí que morimos, ¿no? Ahí sí que morimos. Yo siempre quiero la pregunta, la respuesta precisa. Ya no hablen más, les digo así siempre. No digan nada más. Y por eso a veces también el examen lo hago así. Ahora, en los conceptos, en las partes de definición de concepto, hay que ser nomás bien precisos en la definición y el concepto. Bien precisos. No es que me has respondido mal en las dos cosas que le he preguntado, pero complementariamente. Porque el libro dice, no puedo yo cambiar un concepto, una definición al libro, porque de ahí he sacado el concepto, de ahí lo he memorizado. No lo puedo cambiar.
y en algunos casos no lo puedo decir con mis propias palabras, porque así está definido, ¿no? Elemento, que me ha dicho, elemento estructural, y ahí, estructural, no sé, que soporte. Usted, eso es importante, porque usted hace una columna para soportar la estructura, yo creo, ¿no ve? Exacto, yo más o menos ya agarré y entré a internet y lo leí. Desde aquella vez yo digo siempre, como es a veces creemos que no es importante la parte conceptual, es importante, ¿no? Son importantes. Es como decirle, define agua potable. Y eso lo tienen que saber, porque he dicho 10 o 20 veces en este curso. Lo tienen que saber. Ya, seguiremos entonces. Muy bien, licenciada. El pH, ¿qué es el pH? El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Este pH, el pH está definido por lo que es la concentración del ion hidrógeno presente en la sustancia misma. El pH varía entre 0 y 14, siendo 7 lo que es la zona neutra, siendo menor a 7 la zona ácida, siendo menor a 7 una sustancia ácida y mayor a 7 una sustancia alcalina o básica. Sabemos de que en el agua pura se disocia entre lo que son los iones hidrogeniones y los iones oxidrilos, lo cual no existe, no pasa realmente. Lo que sí tenemos es la solución del agua natural, que se adhiere a otra molécula y estos se disocian en lo que son los iones hidrogeniones y los iones oxidrilos. Aplicando a esta ecuación lo que es la ley de acción de masas, lo que es la ley de acción de masas, que esta ley es una ley que se aplica a las ecuaciones cuando se requiere obtener una constante de equilibrio, para las ecuaciones químicas, si no me equivoco. Tenemos la parte importante que es esta constante, KW, que es la constante de... la constante de equilibrio de la disociación del agua. Esta constante está compuesta de lo que es el producto de las concentraciones de los iones hidrogeniones y los iones oxidrilos, todo dividido entre la concentración de las moléculas de agua. Al ser la concentración de las moléculas de agua mucho mayor, hay más moléculas de agua en esta solución, pasaría prácticamente a reemplazar lo que es la constante KW, a ser la constante del agua, que va a definirse como el producto de la concentración de estos iones hidroxorios y oxidrilos. Esta constante para el agua neutra, después se ha determinado por varios métodos, se ha encontrado de que el valor de esta constante es la de 1.008 por 10 a la menos 14, o lo mismo que 1 por 10 a la menos 14. Para un agua neutra, estamos hablando de un agua que está acá en la parte media, en la parte 7, que no es ni ácida ni alcalina. En este sector, cuando hablamos de que estamos en un agua neutra, tiene la misma cantidad de lo que es la misma concentración de los iones hidroxonios y la misma concentración de los iones oxidrilos, que estarían al número de 10 a la menos 7 ambos. Esta tabla, este indicador, esta tabla del pH, fue introducido por lo que es Sorens, y a partir de ahí sale lo que es la definición del pH, que se definiría directamente con lo que es el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidrogeniones. Hidróneos. Hidrogeniones. Porque el otro es hidrogenión, el hidrógeno solito es hidrogenión, este es hidróneo. Hidróneo, exactamente, para medir la acidez de una sustancia. Acá, cuando tenemos una solución de agua neutra con un pH igual a 7, cuando vamos adhiriendo lo que son los iones hidrogeniones, nuestro pH se vuelve ácido, baja nuestro pH a 4. Y cuando vamos añadiendo los iones oxidrilos, este pH sube, llegando a ser básico o alcalino. Listo. El origen del pH en las aguas. Se tienen dos orígenes, podríamos hablar de dos tipos de orígenes, el natural y el artificial. Entrando un poco en lo que es el origen natural, el principal factor, el
que da el pH a las aguas acá es el ácido carbónico. Este ácido carbónico proveniente de lo que es la respiración de los animales, de los seres vivos, de las plantas, que se condensa o que sale hacia la atmósfera y se convierte en el anhídrido carbónico, o lo que conocemos todos como el mayor contaminante, el dióxido de carbono. Al entrar en contacto con el agua es lo que le da esa calidad de lo que altera su pH y la va convirtiendo en lo que es un agua ácida. Luego tenemos el ácido sulfúrico, que generalmente entra en contacto con el agua cuando ésta discurre por superficies de rocas volcánicas. En menor concentración podemos ver el ácido clorhídrico y el Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, ¿no? Pero hay algo que le voy a corregir acá. Dígame. El CO2 reacciona con el agua para formar el ácido. Y recién el pH tiene medio ácido. Claro, tiene que reaccionar con el agua, ¿no? Porque si no solamente CO2. El anhídrido carbónico. Por eso el CO2, el anhídrido carbónico. Es que usted dice el ácido carbónico. No, el ácido carbónico no reacciona con el agua. Es lo que es el anhídrido carbónico al reaccionar con el agua. No, para que haya ácido, ¿cuál es el origen? Yo le pregunto, ¿cuál es el origen del ácido carbónico en el agua? El origen del ácido carbónico en el agua es la unión, la reacción del anhídrido carbónico con el agua, licenciada. Listo, ¿no? La reacción. Reacción. Del total de CO2 que está presente en la naturaleza, una parte se disuelve, otra parte se mantiene como CO2 agresivo y la otra parte reacciona con el agua formando el ácido carbónico. Ahí es donde empieza a regular el sistema ácido, o que es el sistema ácido alcalino del agua. Exactamente, convirtiendo en Tal vez esa otra parte no la sabes, pero una vez que, su nombre mismo dice, una vez que se ha formado el ácido carbónico, el agua de lluvia ya cae con ácido carbónico. Entonces ya hay una definición de pH ahí. Hasta que me digan que es ácido que está en el agua presente, yo digo su pH tiene que ser ácido. ¿Ve? Ahora, el ácido sulfúrico, ¿cuál es el origen? El origen del ácido sulfúrico es cuando el agua entra en contacto con rocas volcánicas, licenciada, que contienen azufres, sulfuros. Piritas, ya. Piritas, exacto, no me acuerdo muy bien, con las piritas o con las rocas volcánicas. Estas al entrar en contacto con el agua llegan a formarse el ácido sulfúrico, ¿no? Que también le da esa calidad ácida al agua. Lo mismo que los ácidos húmicos, que son los ácidos provenientes de los fertilizantes, que están presentes en el lecho de los bosques y en los suelos. Ya entrando en lo que es la hidrólisis, que es este fenómeno produce, ¿no?, en el agua que tenga su descomposición tanto ácida como básica, que se pueda descomponer el agua, las moléculas de agua que se descompongan en ácidas o básicas. Y el carbonato de calcio, que es... Cuidado, no es que la hidrólisis del agua hace que el agua sea ácida o básica, cuidado. No, en la hidrólisis es la descomposición de las moléculas del agua por ciertas sales, ¿no? Por moléculas de ciertas sales. Por los iones de ciertas sales. Iones, sí. Por los iones de ciertas sales. Eso hace de que al unirse o al en realidad van a ir a romper el equilibrio del agua y por supuesto que se modifica el pH. Eso claro. Sí. Y le va a dar ya sea su consistencia ácida o básica, ¿no? Depende. Después tenemos el carbonato cálcico, que este es el principal responsable. Bueno, este ya le da la cualidad de ser básica al agua. A ver, una cosa es calidad, Araceli. Por favor, la característica o el pH o el medio. Mejor sería que diga el medio, porque cuando me habla de calidad, calidad es otra cosa. ¿Sí? Al disolverse el carbonato de calcio en el agua, le está aportando un medio básico o ácido. ¿Ya? Está aportando... O la solución resultante va a ser básica o va a ser ácida. ¿Ya? Pero calidad no. No, calidad. Imposible. Cuando va a disolver, cuando se va a disolver o cuando se va a formar ácido sulfúrico en el agua, no le va a dar calidad al agua. No, calidad es otra cosa, ¿no ve?
Ya. Sí, licenciada. Muy bien, entonces este constituyente, le va a dar el medio básico al agua, el cual al entrar en contacto con el dióxido de carbono disuelto, forman lo que es el bicarbonato cálcico soluble. Este bicarbonato de cálcico, ¿estoy bien, licenciada? Perdón. Sí, 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 Cálcico, bicarbonato de calcio. solo tiene una valencia. El bicarbonato de calcio soluble genera lo que es un sistema tampón, un sistema químico de tampón, ya que, bueno, esto lo va a explicar mucho mejor Daisy, creo, que no me correspondía mucho, ya que ya que el ácido carbónico se divide al entrar en contacto con lo que es el dióxido de carbono disuelto, estoy bien, forma bicarbonatos y lo que son los... No, hija, no. Me estoy confundiendo. No, mejor bueno, no lo digas, no lo digas. Sí, este sistema tampón prácticamente lo que hace es darle esa estabilidad al sistema. Eso le puedo aceptar. Bien. Sí, mantiene en equilibrio el sistema, podría ser. Ya no hablo. No, está bien. No tiene idea. Está bien. Hay un sistema que regula la acidez que es la acidez y la alcalinidad del agua. Lógicamente, Daisy lo va a decir. Es la parte que es importante. Pues ahora el sistema tampón simplemente es para mantener ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. La solución tampón. Muy bien. Después, entre lo que tenemos los orígenes artificiales que se le puede dar a las aguas, o sea, donde ya hay una intervención de la mano del hombre, podemos tener lo que son los vertidos industriales provenientes de diferentes industrias, ¿no?, que existen, que verten sus químicos, sus desechos a las aguas, a los efluentes, a los ríos. También tenemos lo que son la polución con desechos industriales, que prácticamente lo mismo, pero estamos hablando aquí de una contaminación que se da al suelo y de que puede filtrar a lo que son los pozos menos profundos o las aguas subterráneas menos profundas, contaminándolas y aportando también lo que son dándole los medios, volviéndolas ácidas, un medio ácido, ¿no? Volviéndolas un medio ácido. En ciertos drenajes de minas se ha podido observar de que se tienen aguas en medio básico, puesto de que estas tienen la presencia de los bicarbonatos de calcio y magnesio presentes, como hablábamos hace rato, solo que da el carácter del medio básico al agua. Y si yo le pregunto, ¿por qué no medio ácido? Como me dice usted, tiene bicarbonato de calcio y magnesio. ¿Por qué le dan el carácter? O también puede decir carácter básico al agua. ¿Por qué no le dan el carácter ácido al agua? ¿Por qué le dan el carácter básico al agua? Le dan el carácter básico por la presencia del calcio, licenciada, y del magnesio, que estos al ya no ser metales, ya no van oxidando, como sería para tener el medio ácido. Ya ves, Araceli, se está inventando. ¿Dónde hay oxidación, reducción allí? ¿Por qué me dices se están oxidando? ¿Para qué se me inventa cosas que no? ¿Para qué se inventa? A ver. Entendí mal entonces el video, Licen, lo siento. ¿El video sacado? Vi unos cuantos videos que explicaban esto de las minas, pero creo que entendí mal. No sé, o sea, conocimiento básico, les había dicho. ¿Por qué cuando se le agrega sulfato de aluminio al agua como coagulante, en realidad tiende a la reducción, o sea, a disminuir el pH, es decir, a que el pH sea ácido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que saber? La parte de la sal puede que era una sal fuerte, licenciada. Exactamente, el origen de la sal. ¿De dónde procede la sal? Ya, supóngase que he escuchado el video. Hablaba de oxidación-reducción. Hablo de oxidación-reducción simplemente en la parte donde hay aumento de valencia, disminución de valencia. Acá me tengo que fijar un poco de dónde procede esta sal, o sea, de dónde ha procedido el bicarbonato de calcio y magnesio. Entonces, más o menos yo tengo idea de que el ácido carbónico es un ácido débil, es un ácido débil, por eso tiene 3 constantes de disociación. Y el calcio y magnesio relativamente, en realidad son bases fuertes. Entonces, por deducción lógica, lo fuerte predomina, les he dicho en el capítulo 3,
fuerte. Entonces, el agua va a tener su carácter básico, ¿no? Simplemente tengo que ver eso. Claro, la química no la domina. Si le hablo de sulfato de aluminio, esa sal procede de un ácido fuerte y muy fuerte, el ácido sulfúrico. El ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico son los ácidos más fuertes. Entonces, si yo hablo de cloruro de sodio, el cloruro procede de un ácido muy fuerte y el sodio procede de una base muy fuerte. Los dos fuertes son neutros. Entonces, cuando se va a disolver en el agua, se supone que el medio va a ser neutro. ¿Ya? Entonces, en este caso, por eso cuando usted dijo, yo le pregunté eso. Por lo menos sí, ya cuando lo ha leído lo del ácido carbónico, he pensado, tal vez ya sabe que es un ácido débil y que el calcio y el magnesio proceden de una base fuerte. Por lo tanto, acá predomina el fuerte. Por lo tanto, el agua va a tener, si hay presencia de esas sales en ese agua de las minas o en el drenaje de las minas, el agua le va a medir usted el pH y va a ser básico, por lo que le estoy diciendo. No tanto así por oxidación, reducción. No sé en qué sentido va. Oxidación, reducción no hay en la superficie. Oxidación, reducción hay en el agua subterránea. Cierto, ¿No? Cierto, muy cierto, licenciada. Bueno, continuamos y acabemos con esto. La influencia del pH en las aguas. El pH influye bastante en lo que son las reacciones, ya sean estos en los tratamientos químicos que se vayan a realizar en un agua. La coagulación también influye bastante en lo que es el valor del pH. Ahí está la coagulación eficaz, ¿no? Y usted ha hecho una práctica donde ha dicho necesitamos el pH óptimo. Entonces el valor del pH influye en la coagulación. Usted lo ha visto. Sí. Por eso le digo, usted ha disuelto y añadido una solución de sulfato de aluminio al agua turbia para la coagulación, pero su pH, gracias a la procedencia de la sal, disminuye, tiende a ser ácida, cuando nosotros necesitamos un pH óptimo, es decir, un pH de 12 para una coagulación óptima. Exactamente, licenciada. Al hablar de una coagulación óptima es que estamos buscando la mejor eficacia, ¿no? De que pueda tener nuestro tratamiento, de que implique el menor costo en el mismo coagulante, o sea, la menor cantidad a emplear y en el menor tiempo también de que podamos lograr la floculación de nuestra muestra. Nuevamente, en lo que es el pH, tenemos de que aquellos que están hacia el lado de lo que son los ácidos, generalmente son las baterías, bueno, tienen la composición ácida, ¿no? Que son usados generalmente para eliminar el proceso de oxidación, es lo que pude leer un poco, y también de que los pHs más abajo de 7 son altamente corrosivos, que son los que producen la corrosión en las tuberías generalmente, ¿no? El efecto de picadura en las tuberías. Para el otro lado tenemos lo que son el pH alcalino, que ya también se emplean como productos de limpieza, podría ser como el detergente, el jabón, lo mismo como los fármacos que se pueden ofrecer para poder reducir la acidez. A este lado ya también, en vez de producir lo que es la corrupción, se produce lo que es la incrustación. Esos pequeños datitos que no estaban en el libro, les están queriendo llevarlo un poco hacia nuestra área de tuberías, tal vez, por si acaso. Bueno, ¿qué más podemos hablar del pH? De que como lo habíamos repasado anteriormente con la licenciada, de que el pH se debe tomar in situ, es decir, en el mismo lugar donde se está sacando la muestra. No necesitamos, eso es en toma de muestras, no necesitamos. Sí, ya lo habíamos visto. Lo que quiero que sepa usted es acá, influencia del pH en las aguas. El pH, ya le he dicho, ¿no? P minúsculo. O sea, ¿en qué tratamientos influye el valor del pH? ¿En qué tratamientos? ¿No? Me interesa que usted sepa en los tratamientos que va a influir ese valor y que después tiene que modificar, si algún momento tiene que hacer tratamiento del agua, tiene que lo primero medir los pHs de las aguas, estudiar la naturaleza del agua, si tiene que modificar, cómo va a modificar, porque en función a su valor de pH
su tratamiento va a ser eficaz, su tratamiento va a ser ineficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que interesa. Y ya. Exacto, licenciada. Como le digo, su nota es 8/20 Araceli. Muy bien, licenciada. Muchas Le gracias. agradezco infinitamente por haber expuesto en esas condiciones. No hay otra, pero ya no se podía suspender. Tal vez lo hubiese suspendido porque está resfriada, no es tan agradable, ¿no? No es agradable, Alicia, pero muchas gracias a usted por todo, Alicia. Gracias. Yo le digo, le he dado oportunidad, dice que, como les repito, le di oportunidad para mejorar hasta las diapositivas a Araceli, ¿no? Porque quería, bueno, siempre a veces doy oportunidades y no las sabemos aprovechar. Pero ahora está resfriada, peor aún, ¿no? Porque nadie, cuando estás resfriada, tiene ganas ni de comer, mucho menos de estudiar o de preparar. Lo entiendo perfectamente. Cuídese, por favor. Ok, gracias. Pero tiene sus exámenes para reivindicar, Exactamente. ¿no? Ahí tengo que aplicar. Daisy. Gracias. Daisy. Sí, licenciada, presente. No vamos a poder hacer la exposición, hija, porque tengo que entrar a clases a las 17:15. Tengo clases con los de primer semestre. Bueno, chicos, buenas tardes y gracias realmente por entrar a clases, ¿no? Nuevamente, mil disculpas por hacer una clase extra para... Entonces, el día lunes, Daisy, por favor, lo hacemos a primera horita. ¿Está bien? 8:15 el día lunes. Ya. Licenciada, disculpe, ¿el examen cuándo lo estaríamos dando? Uy, el examen es del quinto, es el capítulo 5. ¿Lo hacemos el jueves? Sí, ¿no? Sí. Sí, dice. Pero rápidamente también va a ser el capítulo... faltaría, dice. ¿Perdón? No hicimos retroalimentación, dicen, del tema 5. No sé si Tiene que vamos a hacer estudiarlo después nomás ya. Tiene que estudiarlo. Ahora, si usted me dice el día lunes, licenciada, esta parte quiero que no he entendido, con todo gusto lo explicamos. ¿No? Con todo gusto. Pero si nos damos tiempo el lunes, lo hacemos así rápidamente. ¿Ya? Pero por lo menos estudienlo y cuando me digan, dicen, esta parte no entendemos, lo que tienen que saber es color. Fíjense cómo es. Origen del color en el agua. ¿No es así? Si yo ya sé cuál es el origen del color en el agua, origen del color en el agua, ¿ya? ¿Qué tratamiento le puedo aplicar para eliminar el color del agua? Y eso ya lo sabe Luis Tapia. A ver, dígame, ¿qué tratamiento le aplicaría? para reducir el color, dicen. Sí. O sea, la turbiedad. Una cosa es color, otra cosa es turbiedad. No le mezcle. Pero si es que ha leído color, ya más o menos podría decirme, este tratamiento le aplicamos. ¿Alguien? ¿Qué tratamiento ya le podríamos aplicar para color? Tal vez un filtro. ¿La cloración, Lice? No. Si está leyendo, no. A ciertas aguas le aplica la cloración. Pero primero tiene que saber a qué se debe el color en el agua. ¿A qué le parece, Stephanie? Evaporando el color, voy a eliminar el color. Cuando hervimos, yo me puse el ejemplo de que cuando hervimos el agua, el vapor de agua ya viene con un, o sea, ya tiene deja de tener el color. Por eso puse evaporación y sé que la materia... Cuidado, Stephanie. Lea, hijita, mejor. Hay que leer mejor. Leeremos mejor, hija. Nunca. O sea, a ver, cuando hablamos de vapor, como dice Stephanie, ¿acaso el vapor de agua tiene color?
¿No ve? Imagínense, cuando me digan cómo elimino el color del agua, es como decir, ¿cómo eliminamos la turbidez? ¿Cómo elimina la turbidez, Nicole? Aplicando un coagulante. O sea, aplica el coagulante y ha eliminado la turbidez. Con un tratamiento químico. Esa es la Proceso químico. respuesta correcta. Un tratamiento químico. ¿Y qué significa un tratamiento químico? ¿O qué implica un tratamiento químico? Los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Bien, Rodríguez, ahí está. Con buen criterio, ¿no? Aplicamos un tratamiento químico que implica un proceso de coagulación, floculación, sedimentación y coagulación, planta de tratamiento de CEMAPA. Es lo que hace, hija. Vamos a ir a CEMAPA, por favor. Más o menos, no estoy diciéndoles ahorita porque están en exámenes, pero más después, la próxima semana o la primera semana de junio, tal vez no vamos allá. Vamos a estar un día desocupados y vamos a ir a ver. Con eso no tienen que olvidarse. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. Ahora, en el color, por ejemplo, en el olor, si digo olor, causa del olor en el agua, determinación del olor en el agua, cómo elimino el olor en el agua. Son 3 criterios que se manejan en cada uno de ese tema del capítulo color, olor y sabor. Es eso. Esos 3 aspectos tienen que sintetizar bien. Yo digo, ¿quién causa el color? Ya, tal cosa. ¿Cómo elimino el color? Haciendo esto. ¿En qué puedo utilizar luego? Usos tal vez quienes llevan color del agua. Las subterráneas, las superficiales, etc. A ver, vean, así más o menos estructuren el aprendizaje. ¿No? El aprendizaje. ¿Está bien? Ya, el lunes ya más o menos, si me dicen, licenciada, en esta parte, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿No he entendido? Perfecto, yo les explico también. ¿Ya? Y temperatura, medida de la temperatura. ¿No ve? Temperatura. O sea, ¿qué es la temperatura? ¿De dónde procede la temperatura o el calor en el agua? ¿Qué utilizo para medir la temperatura? ¿Cómo mido la temperatura de las aguas superficiales, de las aguas de pozo, profundas, poco profundas? ¿Qué utilizo para medir? No es tampoco... O sea, por eso les digo, sinteticen bien, lean bien y simplemente eso. ¿Cuál es el origen de la temperatura en el agua? Por decirles, del calor en el agua. Y ahí viene la definición de temperatura. ¿Cómo mido? La temperatura en las aguas subterráneas, la temperatura en las aguas de pozo. Es constante, es variable. Eso está en el texto. Léanlo el texto biencito, nada más, y estructúrenlo así. ¿Ya? El lunes más o menos voy a ver. El lunes más o menos, si han estudiado para el lunes, si han estudiado. Ahora, si no han estudiado, tampoco vale la pena hacer algo, digamos, como un preexamen, no vale la pena. Si la promesa es de que van a estudiar para el lunes, perfecto. ¿Ya? Buenos días, buenas tardes, aparte de lo que tenemos que escuchar, la exposición de Daisy. Pero sería bueno también para el día lunes una repasadita del capítulo 9. Buenas tardes, chicos.